9 de la mañana, 46 minutos. Repasamos un poco la información. Hay modificaciones, cambios en el gabinete nacional de Javier Milei. Hoy en el boletín oficial ya se confirmó una modificación de la estructura del gabinete. Y acá estábamos un poco preocupados de qué iba a pasar con la pyme de Manuel Adorni, ahora que dejaba de ser vocero y pasaba a la jefatura de gabinete. No se preocupen, todos se quedan con trabajo, por supuesto, porque Manuel Adorni decide concentrar mucho poder. Y el gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios, transfiriendo todas las funciones, recurso y personal a la jefatura de gabinete de Manuel Adorni. Así que Manuel Adorni, excelente empleador, se queda con toda la estructura enorme, más de 200 empleados que tiene la Secretaría de Medios, todos, la gran mayoría puestos por él, mucho familiar, mucho amigo. Así que Manuel ahí garantiza la continuidad de los puestos de trabajo. Con estas modificaciones quedan solo 4 secretarías presidenciales: General, Legal y Técnica, la CIDE y la Secretaría de Cultura. Salvo la Secretaría de Cultura, todos tienen rango de ministerio, por lo tanto tienen el presupuesto de un ministerio y no de una secretaría. Manuel Adorni, además de quedarse con lo que era la Secretaría de Medios, se queda con la de Turismo, así que Daniel Osvaldo Scioli va a pasar a depender directamente ya de Manuel Adorni, y Patricia Bullrich se queda con las competencias de migraciones y una base de datos hermosa, ¿no?, que te da migraciones. En esos cambios, hoy a las 3 de la tarde ya finalmente va a asumir Diego Santilli como ministro del Interior, un cargo que está ejerciendo ya, de hecho, desde la semana pasada. 3 de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada va a ser el evento, que además de contar, obviamente, con los funcionarios del Gabinete Nacional, también va a tener a familiares y amigos de Diego Santilli, pero también la cuestión más llamativa, o la que todo el mundo estaba esperando, es la presencia de dirigentes del PRO, ¿sí? En particular se espera Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque en la Cámara Baja, que en el último tiempo tuvo algunos encontronazos con Martín Menem que desmerece al PRO en la Cámara de Diputados, y Cristian Ritondo que le rehúsa, por lo menos de momento, a un interbloque con los libertarios en la Cámara Baja. En medio de todo este escenario enmarcado en este contexto, ayer hubo 2 reuniones importantes en la Casa Rosada. La dupla que las está llevando adelante es la de Diego Santilli y la de Manuel Adorni, ministro del Interior que va a asumir hoy y jefe de gabinete, con distintos gobernadores. ¿Para qué? Para empezar a tener los votos necesarios para avanzar con el presupuesto y con las reformas de las que venimos hablando en este último tiempo. Vamos a escuchar los testimonios de los 2 mandatarios que estuvieron ayer con los funcionarios de Javier Milei. En primer lugar, Marcelo Rego, gobernador de la provincia de San Juan, sobre el presupuesto. En este caso, el tema del presupuesto seguramente se va a tratar en extraordinaria. Creo que todo aquel que le toca gobernar es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca, por supuesto, un camino. Y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias, porque toman ese presupuesto como una base a los efectos de poder elaborar los propios presupuestos ya de índole provincial. Si bien no hemos hablado estrictamente del presupuesto, hemos hablado, digamos, de distintas medidas que van a entrar en el periodo, digamos, de sesiones extraordinarias. Claro. Pero quien les habla va a acompañar el presupuesto que disponga, en este caso quien gobierna, porque en definitiva yo cada vez estoy más convencido que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa, que en definitiva es administrar prioridades, es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver. Bueno, ahí se empieza a allanar un poco el camino para Javier Milei y el presupuesto, los gobernadores planteando la necesidad de tener una hoja de ruta, que creo que nadie discrepa con esa observación. O sea, están todos de acuerdo, todos quieren tener un presupuesto. El tema es qué presupuesto, ¿no? Seguramente los gobernadores lo que van a hacer es negociar algunos de los puntos de ese presupuesto, lo que fue un poco también lo que dijo el próximo gobernador, que es Martín Yarlora, de la provincia de Córdoba. Dijo que
que hay que meterle algunos cambios al proyecto que impulsa Libertad Avanza, que no tiene presupuesto para áreas clave, como es el tema de los jubilados, que era el proyecto que tenía Unión por la Patria, no tiene para el área de discapacidad, para universidades, para salud, cuestiones que hay que modificar, obra pública, que estuvo también en la conversación de estas reuniones, pero lo que planteaba Yarlora es, nosotros como provincia, por lo menos en lo que hace a Córdoba, también vamos a tener un presupuesto en línea con lo que está pidiendo el gobierno nacional, porque si el país crece, las provincias crecen. Yarlora profundiza sobre otra de las grandes discusiones de este momento, de este verano, que es el tema de la reforma laboral. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice el gobernador de la provincia de Córdoba y nos metemos un poquito con el cronograma. Podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede sentar esos sectores para trabajar puntualmente en el tema que más nos interesa a todos. ¿Cuál es el tema que por lo menos más me interesa a mí? Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, pymes, que están trabajando en la informalidad. Y que esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarle las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, a poder tener cobertura de salud, y que hoy bajo esta reglamentación claramente no pueden. Ahora, ese es un tema. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo. Bueno, me parece importante esta última parte, porque circulaba más el corte sin esta parte, ¿no? En donde Yarlora claramente está a favor de una reforma laboral, donde está claramente a favor de flexibilizar alguna de las obligaciones de los patrones, porque tiene esta idea de que si vos modificás esas cuestiones, supongo que es bajar impuestos o hacer más fácil el despido de trabajadores, se va a contratar más. No lo sé, dice, no cuenten con nosotros si es la reducción de derechos. Me imagino que ahí entra, por ejemplo... el tema de la indemnización es un derecho. No lo sé, igual, no lo sé, tiro por tirar. No sé cuáles son los puntos, pues no profundizó demasiado Yarlora en eso, pero no sé, me imagino las jornadas laborales eternas, ¿no? De 20 horas, como planteaba Olmedo. El tema de los juicios laborales, de los que tanto se está hablando ahora, los que más se preocupan son los que tienen trabajadores en negro. Claro. O sea, si vos vas a ver las estadísticas de cómo son los juicios laborales, la mayoría de los juicios laborales, la gran mayoría, por no decir todos, son de personas que estaban en negro o mal anotadas. O sea, algo siempre hay. Es decir, los juicios laborales son para empresarios que tuvieron a su gente en negro. Los que tienen la gente en blanco no tienen ese problema, porque está todo normado, reglamentado, ningún problema. Tenés un sueldo por año, listo, chau, te lo pago, adiós, vacaciones, punto. Te quiero despedir, te pago la indemnización que corresponde, lo que corresponde. O sea, se dan cuenta de cómo nos meten en... Sí, claro. Sí, es como vos manejando, ¿no? Si vos no respetas ninguna de las máximas, vas a tener siempre miedo que te caiga una multa. Ahora, si vos respetas las máximas, no vas a tener una multa. No va a pasar. Es tan sencillo. Buen ejemplo. Gracias, Gaby. No, por favor. La ronda de reuniones con Santilli ya como ministro va a seguir. Ahora se supone que va a viajar ya a las provincias, un poco lo decíamos ayer, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Luis y acá en la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri. Todavía no tenemos el orden de esas visitas, pero ya Diego Santilli va a salir a recorrer el país. Hoy Luis Toto Caputo, ministro de Economía, se va a juntar con Jorge Macri, que le está diciendo, pagame la coparticipación que te ordenó la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿van a soltar un sope para la ciudad de Buenos Aires o van a seguir como hasta ahora con una relación bastante tirante? Hablando de la otra pata de lo que escuchábamos, que ya no hace las reuniones con los gobernadores, sino la reforma laboral, un poco ya se termina de confirmar por los trascendidos, por las percepciones, lo que nos decía Germán Martínez el viernes acá. ¿Cuál va a ser el cronograma de trabajo para estas sesiones extraordinarias que ya confirman desde Casa Rosada? En diciembre se trata el presupuesto.
que para eso están juntando votos, para eso se están juntando con los gobernadores, para que sus diputados acompañen el presupuesto de Javier Milei. Lo que nos decía Germán Martínez es, bueno, con ese presupuesto discutamos las partidas que están faltando, porque muchos de esos aliados votaron las leyes de financiamiento universitario, de jubilaciones, la emergencia pediátrica, ¿sí? Bueno, discutamos también, todos esos deberían exigir que haya un presupuesto en la hoja de ruta 2026. O sea, se van a hacer los boludos, ¿no? Los que insistieron con las leyes, no le van a exigir a Javier Milei que ponga más presupuesto para esos sectores en la hoja de ruta 2026. Ese presupuesto se va a discutir en diciembre. Las reformas, que era un poco lo que escuchábamos a Yarlora con el tema de la reforma laboral, pasarían para febrero. Por una cuestión, tiene mucho sentido, ¿no? Y un poco lo adelantaba Germán Martínez acá el viernes. Es muy difícil discutir del 10 de diciembre al 31 de diciembre presupuesto y todas las reformas. Así que seguramente lo que tengamos es diciembre presupuesto, febrero resto de las reformas. Y sobre todo porque el tema de las reformas todavía no tienen nada escrito. No presentaron nada todavía. O sea, nada. Nada hace suponer que lo van a tener preparado para este periodo de extraordinarias. La verdad, no tienen nada escrito. De hecho, lo que escuchábamos de Yarlora, él decía, nosotros no tenemos presupuesto. Yo les digo lo que pienso ya hace tiempo y por eso también una generalidad, ¿no? Donde no terminamos de entender qué es lo que apoya y qué es lo que no apoya de una reforma laboral, básicamente porque no hay nada. Según decía Germán Martínez acá, en esta semana debería, o la semana que viene, ya debería estar ingresando algún proyecto como para empezar a laburarlo, pero bueno, todavía no está. Hablando de eso, ayer en el Destape salió Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, que veremos cómo se termina de reacomodar ese espacio ya con el ingreso de Provincias Unidas, y Pichetto habló sobre esta discusión, todavía sin papeles, de la reforma laboral. Aparentemente el gobierno entendió que no tiene que hablar de reforma laboral, que es una palabra maldita en la Argentina. Sí. Y habla de modernización. Bueno, vamos a ver cuál es el contenido. Estaba dando vuelta un anteproyecto de una legisladora que era aberrante. Romina Díez. También tiran discursos, van a aumentar la jornada laboral. Todo eso no va a pasar. Si es algo razonable, que indudablemente implique cierto cambio en una visión de los convenios colectivos de la década del 70, bueno, va a haber que analizarlo, pero con mucha prudencia, porque el tema laboral en un marco recesivo no es la solución mágica. Hay siempre una mirada del fondo, en mi experiencia histórica te digo. Todos los problemas en la Argentina de gobiernos no peronistas comenzaron con el tema de la reforma laboral. Bueno, ahí Pichetto, además, en esa entrevista coincidían que el debate del presupuesto se da a partir del 10 de diciembre y bueno, que estas reformas se van a discutir más adelante, pero ahí anticipa, ¿no? Esto que está circulando, una extensión de la jornada laboral, no va a pasar. ¿Sí? Vamos a discutir cuestiones razonables de una reforma laboral, más no estas barbaridades que se están conociendo de momento en trascendidos. Pero él arrancaba diciendo que el gobierno entendió que no tiene que utilizar la palabra, la frase, el concepto reforma laboral, sino que lo llaman modernización. ¿Por qué? Bueno, ayer me llegó este estudio de la Federación Económica de Santa Cruz. Es un estudio realizado a nivel nacional. Son 1.276 casos. Se hizo de fines de octubre a principios de noviembre y consultaron especialmente sobre el tema de la reforma laboral. Y acá tenemos lo que estamos viendo, es una nube de palabras, en donde le piden a la gente que indique a qué asocia la frase reforma laboral. Y por esto es que el gobierno nacional no dice reforma laboral, dice modernización. ¿Por qué? Porque se lo asocia con precarización, con esclavitud, solo aparece ahí modernización, pero es una palabra, si querés, positiva dentro de una nube que también incluye explotación, flexibilización. La verdad, uno ve que está asociada mayoritariamente la frase reforma laboral a conceptos negativos, ¿no? Por eso también la discusión de sentido que se siempre intenta dar la derecha con estas cuestiones. Sí, hay algo interesante de toda la discusión sobre la reforma, que es que hace 2 años Milei y compañía, con Sturzenegger a la cabeza, vienen llevando un programa de desregulación fenomenal. No es la primera medida que van a adoptar para flexibilizar las condiciones de trabajo. Y a pesar de eso, la informalidad laboral está en niveles récords. O sea, hace 2 años que gobierna Milei y la informalidad está en niveles que no tiene antecedentes. ¿Por qué? Bueno, porque todos los incentivos están puestos al revés. Claro. Digo, no es un problema de flexibilizar o no, es que si vos no cobras no tiene ninguna pena
incumplir la ley, bueno, no la vas a cumplir. Si alguien te dijese, che, ¿sabés qué? Da lo mismo si vas a 120 o a 200, porque nadie te va a cobrar la multa. ¿Qué es lo que va a pasar? Más gente va a ir a 200 y va a haber más accidentes de tránsito. Bueno, ¿es algo parecido a lo que está pasando con el mercado laboral? Sí, la verdad, sí. En este estudio está piola porque también dicen que la mayoría reconoce que el marco actual no genera empleo formal, o sea, para la mayoría de estos encuestados, la regulación actual no está fomentando la generación de empleo formal, pero tienen miedo de que modificar el marco actual lo que implique sea una pérdida de derechos. O sea, lo que dice este estudio como una de las conclusiones es, evidentemente se está buscando, como que hay una sensación de que es necesario modificar algo, pero sin perder derechos. O sea, la gente no quiere perder derechos. Es como una cuestión bastante básica. La reforma, dicen desde la Federación Económica de Santa Cruz, se percibe como necesaria siempre que surja de un pacto equilibrado entre Estado, empresas y trabajadores, o sea, que estén todas las patas sentadas para discutir en la mesa, y que el debate ya no es sobre si reformar, sino cómo hacerlo sin fracturar la cohesión social. O sea que necesariamente tiene que haber una reforma, el tema es cómo hacerlo con las miradas de todos y sin perder derechos. Por eso también estaría bueno lo que nos adelantaba Germán Martínez la semana pasada. Nosotros tenemos un montón de proyectos, bueno, ponerlos en un primer plano cuando se aborde esta discusión. Cambiando de tema y para cerrar, después vamos a ver otra de las patas junto a Franco Misraji. Yo les traigo solo dos cuestiones que evidentemente le preocupan bastante al gobierno nacional, que es que están hasta las pelotas básicamente con todo lo que hace a causas de corrupción y vínculos delictuales que tiene La Libertad Avanza. Ayer hubo una entrevista de Martín Menem en Telefe donde le preguntaron por el tema de los audios de las coimas, ¿sí? los de Andis, el 3% para Karina, y así como Javier Milei se pone loco con el tema de la propuesta de Álvarez Agis, a mí me sorprende mucho cómo no están preparados para este tipo de preguntas, porque si bien no es que se levanta y se va, se le transforma la cara un poco a Martín Menem cuando le hablan de este tema, así que vamos a repasar el momento. Y evidentemente se trató de una maniobra de campaña, ¿o a alguien le queda alguna duda de eso? De repente se terminan los audios, de repente se terminan todo tipo de operaciones. No sé, al otro día que pasó... Miente que algo quedará. Se trabaja en eso, hay intereses complejos. Esto me compete a mí de causa judicial y policial. La causa sigue en marcha. Que sigan, que se investigue a fondo. fondo. Un acusado, no importa de qué lado viene, que un acusado diga no, eso yo soy bueno, es lógico. Es el disparador para la investigación igual, como en su momento fueron los cuadernos. Digo. Sí, pero se está investigando la causa. En realidad hay una investigación en curso que no dice lo mismo que dice Españolo, pero lógico, es el acusado. Nosotros respetamos mucho la división de poderes, por eso. La acción de la justicia. De hecho, dentro de las 24 o 48 horas, como no suele pasar generalmente, lo rajaron a España. Ahora, raro que vos... Hubo un montón de allanamientos al otro día. Ahora, Martín, se trabajó, vos a los digamos, Kovaliker los conocías, o sea, a los que son los supuestos coimeros. A ellos vos tenías relación. Mira, yo no tengo relación, yo conozco a todo el mercado, pues yo vendo suplementos dietarios. Conozco a todas las droguerías, conozco dueños de cadenas de farmacia. ¿El cumpleaños de alguno de ellos, nada de eso? A ver, me puedo haber cruzado en muchos lugares con un montón de gente. Yo una persona porque creo social, que van al mismo colegio los hijos y son compañeros o algo, ¿no? No, estoy seguro que no. Eso no, digo, no, obvio, traten de confundir. No. Bueno, un momento súper tenso, ¿no? Donde Martín Menem dice, no, acá era toda una mentira, y ahí le dicen, no, mirá, la causa judicial sigue, es algo que se está investigando. De hecho, la información, que un poco en línea con lo que nos traía Franco la semana pasada, la información por estas horas es que el viernes puede levantarse el secreto de sumario de la causa y que Españolo, el ex titular de la Andis, quiere escuchar los audios en esta nueva estrategia que está teniendo con su nuevo abogado privado, Marcelo D'Alessandro. Quiere escuchar los audios para terminar de definir si es su voz o si se trata de audios adulterados con inteligencia artificial, porque ahora dice, varios meses después, que él nunca tuvo esa conversación con nadie, cuando las informaciones lo que planteaban es que tuvo esa conversación con muchas personas, porque se estaba intentando asesorar frente al choreo a cielo abierto que estaban haciendo las máximas autoridades del gobierno. Ahora, la otra pata lo que dice es, bueno, los audios hoy no son la prueba central. La prueba central es todo la otra estructura de cobro de coimas que tenía el gobierno de Javier Milei. Sí, para mí es súper interesante la última parte en la que Nancy Pasos le hace varias preguntas a Martín Menem que él busca por un montón de evasivas, ¿no? Dice, bueno, capaz que sí, pero dice, pero estuviste en un cumpleaños, no lo recuerdo, no sé qué, hasta que hay una que dice con firmeza, esta no.
O sea, la única verdad que él dice en ese momento es: mis hijos no van al mismo colegio. Totalmente. Porque esa sabe que es la que puede decir, che, esta es irrefutable. Todas las otras, si fue un cumpleaños, puede si haber es foto, amigo, puede haber exactamente. videos. Todas las demás es el boludo. Pero en esa es como, esta seguro que no. Es impresionante. Y la cara, a mí me sorprende la cara de Martín Menem. Es como, tenés que saber que te van a preguntar de eso. No se te puede transformar. Se nota que se pone muy nervioso, muy incómodo y que si... Se enoja, Se enoja, eso. Que si no estuviera en Telefe, que es un canal familiar, por ahí tiraría alguna puteada incluso. No, pero subestima. Contenido. Subestimó a Nancy y al equipo. Y a esta altura del partido, decir que este gobierno respeta la división de poderes cuando tenés 2 leyes votadas, recontravotadas 4 veces y que no las aplican. No, otro perro con ese hueso. Y el presidente diciendo que él metió presa a Cristina. Para cerrar también... Y actualizar un poco qué es lo que pasa con Fred Machado, la otra causa que le debe preocupar bastante a este gobierno, puntualmente a José Luis Espert. No sabemos cuáles van a ser las ramificaciones, pero tiene un plazo de 5 semanas, hasta el 15 de diciembre. Fred Machado, empresario argentino que está en Estados Unidos, ya extraditado, acusado de lavado, fraude, narcotráfico, tiene hasta el 15 de diciembre Machado para decidir si se va a declarar culpable y va a colaborar con la investigación, y ahí se abre una caja de Pandora, o si se enfrenta a un juicio por jurados el próximo año, que seguramente también va a abrir una caja de Pandora. Si el empresario, si Fred Machado no comunica su decisión antes del 15 de diciembre, va a perder el beneficio de una reducción de la condena por aceptar la responsabilidad, y en caso de declararse culpable podría negociar una pena menor a cambio de información relevante sobre operaciones financieras y socios involucrados con esta red de lavado, narcotráfico, fraude. Si Machado decide ir a juicio, el proceso se va a realizar el año que viene en Texas, donde ya hubo un juicio similar, en este caso, por ejemplo, contra su socia, que fue condenada a 16 años de prisión, así que, por supuesto, el panorama no es para nada alentador para el señor Fred Machado. 8 minutitos, ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re. 22 grados de temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo para las próximas horas. Mucho calor hoy también, 26 grados de temperatura con